Atención Colombia, el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, pues resulta que tuvo su declaración de forma virtual contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, reveló cosas que no se habían dicho y pues resulta que el expresidente Uribe está que tiembla. Y esto porque él asegura que la finca que era de este expresidente fue utilizada para robar combustible. Esto por ahí también lo dijo otro ex paramilitar, ¿no? Donde se financian las autodefensas con este robo. Pues las declaraciones de Sierra, también conocido como alias Alberto Guerrero y Pipinta, pues se presentaron de manera virtual, debido a que este se encuentra recluida en una cárcel de Cómbita y argumentó a la jueza Sandra Liliana Heredia que su traslado hasta Bogotá podría tener problemas de seguridad. Y bastante, señores. Además, no se deja de lado pues su testimonio del ex jefe paramilitar, pues es clave en este proceso que se adelanta contra Uribe. De hecho, el nombre del excombatiente se menciona en 7 ocasiones en el escrito de acusación que oficializó la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente, lo cual dejaría en evidencia la importancia de su declaración en el caso. ¿Pero qué fue lo que dijo Sierra? Pues durante la diligencia judicial, el ex jefe paramilitar relató cómo operaba cuando pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia, en Manizales, Caldas y otros 17 municipios del país, hechos por lo que hoy enfrenta 220 condenas en su contra. Asimismo, hizo mención sobre la hacienda Guacharacas, que era propiedad del expresidente Uribe y de su hermano Santiago Uribe, y también se refirió al nacimiento de la primera Convivir del país. Pero pues acá ustedes tienen que ver esto, cómo utilizaban pues el cartel de la gasolina y que era sacado de la hacienda Guacharacas, ¿no? También respondiendo a las preguntas de la fiscal Heredia, Sierra contó que durante la administración de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, el 8 de noviembre del 96, se emitió la resolución 42378, con la que se autorizaba a la asociación Convivir el Cóndor de San Roque en Antioquia poder tomar decisiones de vigilancia y defensa. ¿Cómo les parece? También habló de cómo conoció a Monsalve en la oficina de las Convivir. Afirma esto Pablo Hernán Sierra. Démonos cuenta qué fue lo que dijo este señor. Ellos son, mejor dicho, son los que están pendientes de toda la gente en el pueblo, los problemas, todo. Pero entonces, ¿qué les tocó hacer? Armarse para defendernos de la guerrilla, como nos pasó a muchos en este país. Y eso fue lo que hicieron ellos, lo que hizo Luis, sobre todo Luis, porque el señor Don Juan, la verdad que yo sepa, no tiene nada que ver en la conformación de lo que se terminó llamando bloque metro. Y el directo, pues sí, propio y que tenía todo fue Villegas. De hecho, Luis Villegas estuvo en la cárcel. Por esos hechos también hay que allanar el parqueadero Padilla. Y hay una historia. Yo siempre he pedido, yo cuando fui a declarar a la Corte Suprema de Justicia en este proceso, que este proceso lo entrega la Corte Suprema, como digo yo, mataron del tigre, le cogieron miedo al cuero, hicieron la de Poncio Pilato, se lavaron las manos, chao, le entregaron el proceso de una que dice que ya no tiene fuero. Para no tener fuero tendría que dejar de ser expresidente. Y entonces no entienden esa parte, pero bueno, ya lo que es, ya está en justicia ordinaria, no hay problema. Entonces Luis Villegas es el que organiza ese grupo y es el patrón del que le da las instrucciones a alias Filo. Filo fue el que cometió todas estas masacres. A esa masacre que dije yo ahorita, en el año 96, faltó la masacre de Cristales. En Cristales fueron los comerciantes, la gente que tenía que ver pues con vínculos con la guerrilla, los cogieron, los mataron, los picaron, los echaron en un chivero y obligaron al conductor que los llevara al municipio de San Roque. De Cristales a San Roque es carretera destapada, ya más o menos una hora y media de carretera, y ese chivero tuvo que llevar esos muertos y tirarlos al parque principal de San Roque. Gracias. Mencionó usted en una de sus respuestas también al señor Juan Monsalve. Dígale a la audiencia las circunstancias en que lo conoció, dice usted, en el año 1996. Yo conocí a Juan allá en la oficina de la Convivir. Hay un en el Bar Ganadero que es a un costado. De ahí está el restaurante y a un lado había una oficina ahí pequeña. Ahí era el sitio de reuniones, ahí era el sitio de encuentro de Filo, de todos, de ese grupo. Ese grupo fue un grupo muy móvil, alias Filo. Fue el que cometió fue el que rompió la zona, como se dice. El bloque metro lo conformaron 2 grupos paralelos. El grupo de urbanos que estaba al mando de alias Arboleda. Que Arboleda lo mataron en el nordeste antioqueño no hace mucho. Y Arboleda, la oficina de los urbanos, como se llama, quedaba en una casa en el municipio de Bello, en el barrio central de Bello, que queda a 3 cuadras del parque principal de Bello, ese barrio. Y de ahí se desplazaban. Bello es la puerta del nordeste. Y dicen en ciertas ocasiones Uribe que Monsalve nunca fue paramilitar y entonces porque está condenado a 40 años, ¿no? Pero ahí no terminó, pues aseveró que las Guacharacas fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó a Antioquia. Para nadie es un secreto, fue el mando de alias Filo el que tenía 30 hombres en su momento. El jefe inmediato de esos hombres era Luis Villegas, ¿no? Como lo escucharon ustedes. Tremendo esto que se está conociendo, señores, y esto pues no le ha gustado para nada a Álvaro Uribe Vélez. También el excomandante Pablo Hernán Sierra pues aseguró
que con el robo de combustible se financió a los paramilitares y que instalaban válvulas en los predios de Álvaro Uribe Vélez. Escuchen esto. Su respuesta, en una de las respuestas al señor Rodrigo Aguirre. ¿Quién es el señor Rodrigo Aguirre? El señor Rodrigo Aguirre fue un ingeniero, constructor que tenía contratos con municipios del Nordeste. Y por medio de él hicimos las válvulas, él se encargaba de la logística y yo me encargaba de llegar pues a encontrar el tubo donde se podía instalar la válvula. Y él era el que abría el mercado en la gasolina. Y trabajábamos con un porcentaje para la organización y un porcentaje para nosotros dos. Y ya después, don Rodrigo, como dicen dicho, son de los ladrones, se resultó escuadrar unos plátanos, la organización lo declaró tío militar. Yo me fui a Cristal, ya me entregué, yo no tengo manejo, lo que tengo, bueno, expliqué toda mi participación. Y ya don Rodrigo me dijo que lo entregara, y yo le dije a Jota, pues Jota paisano, familiar, y todos allá, que pues yo tenía una reputación allá en la organización, por mi papá que fue un hacendado panelero, porque yo había hecho pues política en Santo Domingo, había sido candidato a la alcaldía en el año 94 para cuando el presidente Uribe se presentó a la gobernación de Antioquia. Entonces yo tenía pues buena reputación en la región. Así fueron los hechos. Gracias. Usted dice que se dedicó durante el 98 y en el 99 a la instalación de válvulas, es decir, al cartel de la gasolina. Díganos con quiénes realizaba esta instalación de las válvulas y el llenado pues de los carrotanques. Yo tenía un equipo de trabajo, yo no me acuerdo el nombre de ellos, yo tenía equipo de trabajo, éramos como 10 personas y teníamos 2 carros y teníamos armamento. Y cuando era zona crítica, entonces teníamos el apoyo de alguna contraguerrilla y así. Refirió usted que instaló válvula en la hacienda La Guacharacas. Dígale a la audiencia si recuerda para qué época hizo la instalación de esas válvulas. Hizo todo que ha sido final 98 o principio 99. Esa válvula ya no duró mucho tiempo, pero sí se alcanzaron pues, a sacar tanques de allá, porque esa válvula ya con el tiempo la sellaron, eso ya está la prueba, ese tubo de allá no se va. Ya está la soldadura que le hicieron, debe estar el reporte de Ecopetrol cuando descubrieron pues, que había una válvula, allá debe estar la fecha de cuándo sellaron eso allá. Dice usted que no duró mucho tiempo, ¿recuerda cuánto tiempo duró esa válvula? No sé, por ahí 3-4 meses. ¿Por qué no duró mucho tiempo? Porque eso siempre hacen operativo, los recorredores de Ecopetrol siempre pasan por ahí recorriendo y la verdad que dicen que 3-4 meses es poco tiempo, pero también fue mucho porque en 3-4 meses fue mucho el combustible que se extrajo de ahí. Bueno, en la hacienda Guacharacas, ¿cómo les parece, no? Cada vez se saben más cosas definitivamente. También, dice acá, el excomandante paramilitar Pablo Hernán Sierra, pues afirmó que los hermanos Uribe vendieron la hacienda Las Guacharacas para lavarse las manos. Imagínense en eso. ¿Por qué lo harían? Vamos a escuchar qué dijo en este momento. La pregunta concreta de la Fiscalía es, gracias, usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda, Las Guacharacas, para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir usted con esa expresión? No hay lugar a la objeción, responda. Por todos los hechos que ocurrieron allá, que Juan ya ha narrado, y por los hechos que ocurrieron, y como yo tuve un juicio con el expresidente Uribe porque ellos me denunciaron por calumnia, lo cual yo gané en primera y en segunda instancia, entonces ahí ellos demostraron de que no, que ya esa finca ya no era de ellos, que no sé qué. Eso pues es lo que quiero decir. ¿Cómo la ven, señores? Ahí sí, mejor dicho, Uribe poniendo atención muy cuidadosamente a esto, ¿no? También dijo el señor sobre la hacienda Guacharacas de la familia Álvaro Uribe Vélez, pues que fue el primer asentamiento paramilitar en esta zona de Antioquia. Usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda Las Guacharacas para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir usted con esa expresión? Esa fue la pregunta que fue objeto de la objeción y que no prosperó. Proceda, señor Pablo Hernán. Por los hechos que ocurrieron allá en esa finca, pues para nadie sabe en secreto que esa finca fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres, y en su momento el jefe inmediato de esos 30 hombres, que era alias Filo, era Luis Villegas, era el jefe máximo de esa organización, quien el presidente Uribe en el año 1996, 18 de noviembre, resolución 42-378, fue la personería jurídica que le dieron a la Convivir el Cóndor, autorizada por el presidente Uribe siendo gobernador de Antioquia. La base de la Convivir en San José del Luz fue a un costado del restaurante del Bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia de toda la vida, y ahí fue la oficina de la Convivir. Ahí conocí yo a Juan Monsalve en el año 1996. Y ya arranca la amistad mía pues, con Juan, y ya con Juan yo me vuelvo a encontrar. Cuando a mí me sacan de allá, yo me vuelvo a encontrar prácticamente, ya es aquí en la cárcel, aquí en Cómbita, como en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí, y ya arranca toda esta historia, que es donde yo ya le doy la entrevista al senador Cepeda.
¿Por qué decidió la organización instalar esa válvula en la hacienda Las Guacharacas? Porque había la facilidad para tanquear los carros, para llenar los carrotanques. Esa válvula del tubo pasa ahí a la ribera del río Nus y cerca ahí pegaba la autopista, entonces no entran los carrotanques un poco ahí donde está la ribera pues, del río Nus. Y ahí nos llenábamos en la noche y ya pues, los carros de la autopista que pasaban no veía porque no estaba ahí. Eso era hacia adentro un poquito, no muchos metros tampoco, porque eso no es lejos, eso es cerca de la autopista. Para la instalación de esa válvula en la hacienda Las Guacharacas, ¿sabe a quién se le pidió autorización por parte de la organización a la que usted pertenecía? No tenemos autorización, si el Estado éramos nosotros allá. No escuché la respuesta, doctora. Nosotros no tenemos autorización, doctora, pues a nadie. El Estado era la autodefensa, el bloque metro era el que mandaba en esa región. Pues la juez Sandra Heredia después hizo un llamado de atención al abogado Jaime Lombana porque resulta que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pues atacó aquí al testigo Pablo Hernán Sierra tras apreciaciones que no tendrían nada que ver con el juicio contra el exmandatario, diciendo que era por el odio a Uribe que estaba declarando. Dese cuenta. Sí, paz. Pero ya le habían permitido el ingreso a ese proceso de justicia y paz. No ingreso oficial como tal, pero sí fui a ver, sí versioné. Ahí hay unas versiones, pero cuando hablé de Uribe me rechazaron. Y resulta que la verdad sin él... ¿De qué elemento o con qué con elemento de conocimiento usted puede soportar esa argumentación en el sentido de que el rechazo fue por haber hablado de Álvaro Uribe? Un elemento de conocimiento, señor Sierra. ¿Qué nos puede decir? Yo tengo un documento donde a mí me expulsan, sino que no lo traje. Pero yo tengo el documento, eso no pedirlo en la... el documento, yo le estoy preguntando el documento de expulsión, le estoy diciendo, ¿qué elemento de conocimiento usted le puede dar a la Administración de Justicia que soporte esa afirmación? Pues que soporte, que la realidad me expulsaron. ¿Pero tiene algún elemento distinto a su dicho, a su decir, que ya sabemos que usted odia a Uribe y quiere todo lo que tengamos en torno de Uribe, pues lo desprecia? La pregunta es, ¿usted tiene algún elemento probatorio que le permita soportar esa afirmación? Doctor Lombana, por favor, atiende el llamado. Le voy a solicitar, por favor, con el mayor respeto con el testigo y no empezar a hacer argumentaciones de otras circunstancias que no estamos tramitando acá en este proceso, como con las manifestaciones que usted le ha hecho. Eso sí, es cierto, cuando el señor dijo que un año tiene 12 meses, entonces evitemos y guardemos el respeto para todo el mundo, merecemos respeto, doctor Lombana. Señoría, la pregunta es muy clara. Por favor, le solicito que sigamos en esa misma tónica de respetarnos. Bueno, esperemos a ver cómo se logra librar el señor Álvaro Uribe Vélez de esto, que son los testimonios pues, más reveladores, ¿no? Y esto es lo que ha trinado Uribe en las últimas horas, más frente a la mentira de este testigo. La campaña de la gobernación de 1994 no mencionó el tema de las convivir como lo afirma el testigo mentiroso. 27 de abril de 1995, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una resolución que otorgó a esas cooperativas el nombre de convivir y estableció las condiciones para su funcionamiento, ¿no? También dice el señor lo siguiente acá. Publica un titular de semana. Pablo Hernán Sierra, ex jefe paramilitar, reconoció que se volvió una moda hablar con el senador Iván Cepeda. Entonces, aquí el señor Álvaro Uribe Vélez está contra las cuerdas, está, mejor dicho, no sabe qué hacer, cómo buscar un recurso para salir libre de todo esto. Sin embargo, aquí dice el señor, en una declaración anterior, Óscar Monsalve, hermano de Juan Guillermo y quien trabajó en la hacienda Guacharacas, señaló que en ningún momento observó la instalación de válvula alguna en ese lugar para la extracción de combustible. Su testimonio pues contradice abiertamente. Ustedes vieron a Pablo Hernán Sierra, si quiere vaya y revisen y ven la soldadura y demás. Entonces como que a veces esos testimonios los quiere pegar con babas Álvaro Uribe Vélez y no le sale absolutamente nada. Pues señores, esta vaina explotó cuando Jaime Lombana le preguntó al señor ex paramilitar Pablo Hernán Sierra que si conocía a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó después? Pues el abogado Jaime Lombana se molestó y prefirió terminar el interrogatorio al ex paramilitar. Desen cuenta las imágenes. ¿Usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí con 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la segunda vez que lo vi... ¿Era candidato a la alcaldía, señor Sierra? Sí, eso cuando eso no había paramilitarismo. Ni él tenía que ver con la... Todavía no habían surgido el bloque metro. Ni yo estaba en los CLBS tampoco. Su señoría, y en mi negocio. La defensa, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido. Ya quisiera solicitarle que cumplamos
los rigores procesales de la Doctor, audiencia. le está respondiendo su pregunta que si Pues, lo conocía la personalmente. pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de Contestaron la segunda. persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay perdón, que mínimamente la perdón. proporción. Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No es así. Yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. Y No es hay así, ninguna- pero pues evidentemente nos estamos dando. Yo hice una pregunta, él la contestó. Cuando digo que he terminado mi interrogatorio, el testigo echa un discurso que no tiene ningún fundamento. Como cuando le dije en la ocasión pasada, señoría, lo digo con profundo y sincero respeto, que la presentación del entonces fiscal no dijo presunto ni eventual, porque me tomé la molestia de revisar el audio varias veces y esa palabra no existe. Pero yo me callé precisamente por respeto a la Administración de Justicia, el que conservaré en todas mis audiencias, señor juez. Siempre el despacho siempre se ha referido a presuntas víctimas como procesado. El señor Sierra aquí le dijo que si le daba miedo escuchar la segunda vez en la cual se pues encontró con Uribe. Ya habían paramilitares, ya se había fundado el bloque Metro y el señor Jaime Lombana intentó pues evadir aquí la respuesta del señor Sierra, ¿no? Entonces démonos cuenta cómo esta gente es tan asolapada. Y es que también aquí el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra dijo que sin rodeos Álvaro Uribe Vélez fue un referente político para las autodefensas y sin el paramilitarismo no sería nada, dijo aquí, ¿no? La expresión del abogado de Uribe lo dice todo. Des en cuenta las imágenes. Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el INRI de paramilitarismo no sería nada. Sería un político más. Y Uribe no es un político más, Uribe es el más. Entonces resulta que Uribe dejó solo a todo el mundo. Porque Uribe se le olvidaron sus escuderos, Uribe se le olvidó las fuerzas militares que trabajaron de la seguridad democrática por él, Uribe se le olvidó las autodefensas que lo elegimos, lo ayudamos a reelegir en primera, segunda vuelta, se le desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorio liberado de guerrilla, y él se inventó la ley de justicia para que contemos la verdad. Y así lo registraban pues aquí el canal RTS porque los demás no dijeron absolutamente nada. Paramilitar Pablo Hernán Sierra afirmó que Álvaro Uribe Vélez es el referente político de las autodefensas durante el juicio que se adelanta en contra del expresidente por fraude procesal y soborno a testigos. Dijo además que el exmandatario sin el paramilitarismo hubiese sido un político más. Él es líder del denominado Frente Cacique Pimpitá. Reiteró que uno de los primeros asentamientos de paramilitares en Antioquia fue creado en la hacienda Las Guacharacas de la familia Uribe. La hacienda Las Guacharacas era de la familia Uribe. Concrétele a la audiencia a quiénes se refiere. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. ¿Qué quiere decir usted después de que había pasado todo? Cuando se funda ese grupo Metro y cuando quema la finca Guacharaques. En el día 21 del juicio que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el exparamilitar Hernán Sierra, alias Pipinta, declaró contra Uribe y aseguró que sus compañeros alias Simón y alias Castañeda tenían comodidades en la cárcel de Itagüí, Antioquia, según él tras favorecerse económicamente después de declarar a favor del expresidente. Pues que esos muchachos que mencionaron, los 3 testigos de esta cárcel y los 2 de Itagüí, lo hicieron fue por plata, por mi amor, ellos no hicieron eso. Después de, ya ellos se les veía la forma de gastar plata, ya tomaban trago, ya, si me hago entender, entonces eso no hay que preguntar, eso se ve. Según su respuesta, ¿después de qué quiere decir? Después de que dieron las declaraciones, que entregaron las grabaciones a Over Herrera, ya ellos, ya después, como decimos aquí, vivían bacaneados. El ex jefe paramilitar también aseguró que la base política del bloque Metro fue la gobernación de Antioquia, en la época en que Álvaro Uribe era gobernador, y añadió que su centro de operaciones era una vereda contigua a la finca Las Guacharacas de la familia Uribe. La base militar de las autodefensas del bloque Metro fueron en el corregimiento de Cristales y la base política fue la gobernación de Antioquia. Finalmente se declaró uribista y afirmó que su interés no es que el expresidente vaya a la cárcel, sino que cuente la verdad para construir paz y reparar a las víctimas. Aquí no le interesa a Colombia, yo creo que el señor Uribe vaya a la cárcel y pues pase sus últimos años allá, sino que por el contrario, cuente la verdad que están exigiendo y que lo tienen aquí pues contra las cuerdas. ¿Qué piensan de estos videos? Es impresionante, señores, todo esto que se dijo en el juicio y cómo el señor Jaime Lombana perdió pues los estribos. ¿Qué más dijo Álvaro Uribe Vélez? Esto también salió, publicó un video diciendo lo siguiente, que los testigos no recuerdan, pero veamos lo que sí recuerdan. Que los testigos no recuerdan, pero veamos lo que sí recuerdan. Que no me conocen, que no saben de vínculos de mi hermano mío con paramilitares, que el senador Cepeda los visitaba, que el senador Cepeda o su compañera de correrías carcelarias, Mercedes Arroyave, les ofrecían beneficios para que me acusaran de vínculos con paramilitares. Que Monsalve, testigo estrella, amigo del senador Cepeda, después de reunirse muchas veces con el senador Cepeda, inducía a los reclusos a hablar con Cepeda para hundir a Uribe.
que en las verificaciones nadie de mi defensa ofreció beneficios para mentir o callar. Lo curioso de este señor es que pues, ha presentado más de 20 testigos que son pues, presos por paramilitarismo y el señor Iván Cepeda no ha presentado ningún testigo, ¿no? Hay unos que se han retractado también de las afirmaciones que hicieron contra Iván Cepeda porque Uribe está contra las cuerdas. Bueno, señores, hasta acá este video. Por favor, díganos qué piensan de este testimonio del señor Pablo Hernán Sierra, que es muy revelador, señores. Aquí la hacienda Guacharacas pertenecía a los Uribes, extraían combustible de allí, pero que ellos vendieron esta hacienda supuestamente para lavarse las manos según el testigo Pablo Hernán Sierra. Colombianos, hasta acá este video. Muchas gracias y hasta pronto.